Nos complace presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Ya con ustedes su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual y nuevas revelaciones sobre seres extraterrestres activos sobre nuestra tierra hoy son sorprendentes y hasta escalofriantes. Paul Hellyer, quien sirvió a su país, Canadá, por espacio de 23 años y medio como miembro del Parlamento y también como ministro de Defensa, como tal recibió reportes de objetos voladores no identificables, pero como estaba ocupado unificando las fuerzas militares, aéreas y navales en un solo conjunto de defensa nacional de Canadá, no tuvo tiempo para examinar esos reportes de testigos visuales. Pero no fue sino hasta el año 2005, cuando ya se había retirado como ministro de Defensa, que se dedicó a leer en el verano de ese año un libro escrito por el coronel Corsier titulado Un día después de Roswell, en el cual aparecían testimonios de ovnis que son registrados por primera vez en el año 1947, un año antes de la creación del Estado de Israel. Paul Hellyer leyó ese libro y luego de consultar con un general de la Fuerza Aérea retirado que confirmó su contenido, llegó a una conclusión que compartió en un simposio en la Universidad de Toronto, diciendo: And the American people and the people of the world have a right to know what's going on. And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. El pueblo americano y el mundo entero es hora de que ya sepan lo que está sucediendo, porque ya no pueden permanecer aislados de esto. Los ovnis son tan reales como los aviones que vuelan por encima de nosotros. Paul Hellyer, en su conferencia magistral, pasó a recordar que en la década de los años 60 fueron avistados naves voladoras, una flotilla sobre el territorio de la OTAN en Europa, que alarmó al comandante en jefe del cuartel general allá, tanto que por poco oprime el botón del pánico, pero no lo hizo, ya que esa flotilla de repente cambió de dirección y voló hacia el norte, desapareciendo totalmente del radar. Se pensó en un inicio que esa flotilla provenía de Rusia, pero en investigaciones más profundas llevaron a una conclusión que apareció en un documento que decía textualmente: los extraterrestres han estado visitando nuestro mundo por miles de años. En este sentido, hubo una noticia explosiva hace poco por la periodista Paola Harris, según la cual hay 3 especies de extraterrestres y a lo más 4. Dice ella que, y esto fue una noticia que impactó hace unos años, dice que 2 de ellos están trabajando dentro del gobierno de los Estados Unidos. Paola Harris habló con Paul Hellyer, el exministro de Defensa de Canadá, y lo puso en contacto con Charles Hall, un aviador de la Fuerza Aérea retirado. Por 3 horas, Hellyer conversó con Charles Hall y este le compartió que él tenía evidencia presencial de que extraterrestres estaban trabajando en terrenos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, específicamente en Indian Spring, Nevada. Dice que al principio, cuando tuvo contacto presencial con ellos, se asustó, tuvo miedo hasta el pellejo, pero luego se acostumbró a trabajar con ellos, y uno de ellos es de la especie Tall Whites, es decir, extraterrestres con aspecto humano de raza blanca. Paul Hellyer, luego de todo esto, en su conferencia, dijo: es hora de que examinemos ya y aceptemos la evidencia abrumadora de que estamos en un cosmos que palpita con vida de distintos orígenes
y que haya civilizaciones más avanzadas que las nuestras debieran hacernos humildes. Quizás esta es la manera en que la especie humana podrá sobrevivir, decía el exministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer. Amables oyentes, si estos testimonios provenieran de fanáticos religiosos esotéricos, de fenómenos ovnis y de percepción extrasensorial, no daríamos ningún crédito ni mencionaríamos esto aquí en el programa para nada. Pero lo que ustedes han oído proviene no de fanático de ovnis, sino de un político serio, un ministro de Defensa Nacional de Canadá retirado y de pilotos de aviación de la Fuerza Aérea, dando sus testimonios. Es más, oiga esto, amigo y hermano, la NASA, la máxima autoridad mundial en materia científica espacial, tiene evidencias concretas de esto. Mire que hace poco la NASA reclutó a 24, escuche esto, a 24 teólogos para que analicen la información que ellos tienen, la NASA, a fin de que ellos puedan dar una palabra de consejo al mundo, a la raza humana, cuando estos seres extraterrestres se manifiesten abiertamente. 24 teólogos de distintas religiones, entre ellos sacerdotes y teólogos evangélicos. Oiga eso, hermano. Mire, los científicos no comen cuento. La ciencia se maneja con criterios estrictos de análisis y observación. Y si la NASA ya reclutó a estos 24 teólogos para hacer un estudio para que los cristianos se preparen ante la aparición de estos seres extraterrestres, entonces debe ser que tienen pruebas contundentes, y no es la primera vez que la NASA hace eso, ya que en el 2014 consultaron a la Facultad de Teología de la Universidad de Princeton sobre el mismo tema. Así es que, hermanos y amigos, el asunto no es si los extraterrestres existen o no. Hay evidencias. El asunto es de dónde proceden. Cristo Jesús, oh bendito sea tu nombre, Jesús Padre Santo, a sus discípulos, orando por ellos y por la iglesia que nacería. Juan 17:17 dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, la verdad acerca de los extraterrestres, la Biblia la presenta clarita en el libro de Génesis y nos dice que estuvieron activos, muy activos, en los días de Noé, poco antes del diluvio. Si no lo sabía, ahora lo va a saber, hermano. El Espíritu Santo nos enseña. Génesis capítulo 6, verso 1, dice: aconteció que cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra, que los hijos de Dios, viendo que, y subraye, hijo de Dios, los hijos de Dios viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios hicieron eso, tomaron para sí mujeres. Ahora, ¿quiénes eran esos hijos de Dios? Ese título hijo de Dios en el Antiguo Testamento significa una cosa y en el Nuevo otra. Si vamos al libro de Job capítulo 1, versos 6 al 7, dice ahí la Biblia, que aconteció que se presentaron los hijos de Dios delante de Jehová, entre los cuales estaba Satanás. ¿Qué le parece? Y Jehová dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él respondió: de rodear la tierra y andar por ella. En verdad andaba como león rugiente buscando a quien devorar, y encontró a Job y pidió permiso para afligirlo, como ustedes ya saben. Pero dice que entre esos hijos de Dios que se presentaron delante de Jehová estaba Satanás. Así que esos hijos de Dios mencionados aquí en Job 1, 6 al 7 y Génesis 6, 2, eran ángeles. La Biblia lo confirma más cuando en el mismo libro de Job, capítulo 38, versos 6 al 8, al final de su prueba ya Jehová iba a librar a Job y le hace varias preguntas para convencerlo de su ignorancia. Le pregunta y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién midió sus contornos? ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿quién y cuáles son los fundamentos de su base? ¿Y quién le puso a la tierra su piedra angular? Oiga lo que dice el verso 8 aquí en 38, hermano. Dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Es decir, Job es preguntado por el Señor: ¿dónde estabas tú cuando
los hijos de Dios, los ángeles, me alababan después de la creación, después de que yo los creé y me alababan por mis maravillas en el universo. Así es que vemos aquí, hermanos, que estos hijos de Dios, estos son los únicos dos lugares en el Antiguo Testamento donde hijo de Dios aparece y se refiere a ángeles. Gloria a Dios. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, 1 Juan 3:1 dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Tú y yo, hermano, hijos de Dios. Ese es el título que tienen los creyentes en la iglesia. Hijo de Dios, somos hijos de Dios. Triplemente, hermano. Primero porque somos criaturas de Dios. Segundo porque somos redimidos por Dios. Y tercero porque fuimos regenerados por Dios. Los ángeles, a diferencia de nosotros, solo son hijos de Dios en el sentido de criaturas creadas, como nosotros. Pero no son criaturas redimidas, porque ningún ángel fue redimido por la sangre preciosa de Cristo. Alaba a Dios, hermano. Ninguno fue lavado por la sangre de Cristo. Ninguno de ellos es criatura redimida y tampoco regenerada por el Espíritu Santo para ser una nueva criatura, como nosotros. Alabado sea Dios, bendito sea Jesús. Hijo de Dios, hermana mía, hermano mío en Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Aleluya. Ahora, volviendo a Génesis 6:2, dice que estos hijos de Dios tomaron para sí mujeres. Si eran ángeles y tomaron para sí mujeres, entonces quiere decir que tenían cuerpo, porque ¿cómo se va a unir un hombre con una mujer si no tiene cuerpo? Ahora eran ángeles caídos con cuerpo. Era una especie de la creación original de ángeles. Había unos sin espíritu, pero estos con espíritu, pero con cuerpo, y otros que tenían espíritu sin cuerpo. Estos tenían cuerpo aquí en Génesis 6:2 y se unieron a las mujeres. Y no me pregunte cómo, hermano, yo no lo sé, pero lo que sí sé es lo que la Biblia dice y explica, que como resultado de estas uniones nacieron gigantes. En los versículos que siguen, gigantes. En hebreo, los nefilim nacieron de estas uniones, que jamás Dios permitió, o si permitió, jamás ordenó. Pero fue una unión depravada de ángeles caídos con cuerpo humano y mujeres que produjeron criaturas híbridas. En la creación animal, por ejemplo, si usted une un caballo con una mula, que sale un híbrido llamado asno. O si une un león con una tigresa, sale un híbrido llamado taigún. Así es que estas uniones de ángeles caídos extraterrestres, aleluya, con hija de los hombres antes del diluvio, en los tiempos de Noé, produjeron hijos híbridos gigantes. Esto fue una contaminación terrible de la raza humana, hermanos. Confirmando esto, el apóstol Judas en su epístola lo explica clarito, verso 6. Presta atención, hermano, y lea conmigo. Dice ahí que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ahora note lo que agrega el verso 7 aquí en la epístola de Judas. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, al igual que ellos, fornicando y yendo en pos de vicios contra naturaleza, sufrieron el castigo, el ejemplo del castigo con el fuego eterno. Ahora observe que dice que como las ciudades de Sodoma y Gomorra y las vecinas, de igual manera aquellos, ¿quiénes son aquellos? Bueno, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Aquí en Judas, versos 6 y 7, Dios está equiparando, hermanos, la unión de homosexuales, de hombres con hombres en Sodoma, con la perversión contra naturaleza que hubo en las uniones de los hijos de Dios angélicos de Génesis 6:2 con las mujeres. Ambos fueron degradación, fornicación y vicios en pos contra naturaleza. Esa unión produjo seres humanos con alteraciones genéticas, unas aberraciones cromosómicas que hicieron que nacieran gigantes. Y si Dios no trae el diluvio, hermano, esa raza hubiera seguido existiendo, hubieran sido objeto de más mutaciones, quién sabe, hubieran nacido monstruos. Así que Dios tuvo que cortar con esa raza. ¿Entiende por qué el diluvio era necesario? Génesis 6:12 dice, miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda la raza humana estaba corrompida, la sangre, la genética, había que barrerla.
el exterminarla, eliminarla como un cirujano elimina el cáncer, el tumor, para que quede la parte sana del cuerpo. Y la parte sana que quedaba en la civilización era Noé. Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, cuya sangre no estaba contaminada como los demás, hombres y mujeres, por estas uniones perversas entre hijos de Dios, extraterrestres, demoníacos, con cuerpo humano que se unieron a las mujeres. Oh, mi alma te alaba, Padre, vive Jesús. Oh, la palabra es clara, hermanos míos. Gloria a Cristo, gloria a Dios. Interesante, hermano, que en Mateo capítulo 24, verso 37, hablando de las señales del fin, nuestro bendito Señor Jesucristo dijo: y como sucedió en los días de Noé, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Porque como estaban, dice, comiendo y bebiendo. Observe lo que Jesús añade, que dice, casándose y dándose en casamiento. No un casamiento normal. Claro, hubo hombres y mujeres que se unieron, pero el contexto de Génesis 6 es claro a las palabras de Cristo. Se casaban ángeles caídos, demonios, aparentemente extraterrestres, con mujeres uniéndose, y se pervirtió la raza humana. Dice, como eso sucedió en los días de Noé, dice Cristo, así será en la venida del Hijo del Hombre. Mi alma te alaba, Padre. La palabra está clara. Mire, hermano, estos reportes que dimos al inicio del programa, incluso la NASA, con pruebas contundentes extraterrestres ya vivos, trabajando entre los seres humanos. Hubo recortes de eso por científicos de la NASA, oiga. Recorte de eso noticioso de CNN, incluso TVN Noticias, aquí en Panamá, TVN, pasó esa noticia. O sea que esto es algo que ya se dio. La pregunta es, si estos extraterrestres, entre comillas, están ya ahí, disfrazados de seres humanos de gran estatura, en algunos puntos del gobierno en Estados Unidos y Europa, ¿por qué razón no se ha manifestado abiertamente, oficialmente a toda la humanidad? Bueno, hermano, la Biblia es clara que hay algo que impide eso. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, ahí el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, explica y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien, subraye, quien al presente lo detiene. Es decir, hay alguien deteniendo el avance de la maldad y la manifestación plena de estos seres. Y ese alguien es la persona, ese quien es la persona bendita del Espíritu Santo en la iglesia, que es quien refrena y pone un límite al mal. El diablo no puede ir más lejos de lo que Dios permite. El Espíritu Santo en la iglesia, morando en los cristianos, en ti, en mi hermano, está frenando el mal, el avance del misterio de la iniquidad. Alabado sea Jehová. Pero eso va a terminar con el rapto de la iglesia. Dice Pablo, verso 8, solo que hasta que Él a su vez, el Espíritu Santo, sea quitado de en medio, con el rapto de la iglesia, cuando vayamos de aquí, hermano, Cristo nos levante a las nubes. Verso 8 dice Pablo, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se manifestará entonces aquel inicuo, es decir, el anticristo. Bendito sea Jesucristo. Ahora, el verso 9 añade, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grandes señales y prodigios mentirosos. Dice, cuyo advenimiento será por obra de Satanás. Escucha, hermano mío y amigo, así como el advenimiento de Cristo, el Dios eterno, fue posible por obra y gracia del Espíritu Santo, que lo encarnó en el vientre de una mujer judía, aleluya, de manera antagónica por la actividad de Satanás. Una mujer embarazada, su niño recibirá en ese vientre un demonio del abismo, que eso está en Apocalipsis 17, 8, dice que la bestia va a subir del abismo, y Satanás, por su operación demoníaca, hará que ese demonio se encarne en ese niño desde el vientre de su madre, estará endemoniado, y lo que saldrá será una persona con cuerpo humano, pero con espíritu de demonio, a diferencia de los demás seres humanos. Así será el anticristo. Y con él se manifestarán todos aquellos llamados, entre comillas, seres extraterrestres que ya están aquí, disfrazados de hombres, para el gran engaño final. Mi alma te alaba, Jehová, para la apostasía final. Bendito sea Jehová. Cristo lo advirtió clarito. Mateo 24, 24 dijo ahí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos
dice, si fuere posible, dice, harán grandes señales y prodigios y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Me gusta lo que Cristo dice aquí, cada palabra que él dice es preciosa. Engañarán, si Cristo hubiera dicho que engañarán a los escogidos, entonces podríamos concluir que los cristianos, en este tiempo antes de la iglesia, podríamos ser engañados. Pero Cristo no dijo engañarán aún a los escogidos, no. Dice engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Es decir, que no es posible que los escogidos sean engañados, porque los escogidos en Cristo Jesús tenemos el Espíritu Santo, tenemos la unción del Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y que nos guarda del error y nos ayuda a discernir el espíritu de error para arrepentirlo y rechazarlo en el nombre de Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Aya Samatía, Siriara Maya, Soloro Kai Shamandalía. Gracias, Señor. Engañarían, si fuera posible, a los escogidos. Hace años, en el 2015, oiga, el Papa Juan Francisco dijo que si aparecían extraterrestres, según los reportes que él recibió, y él se presentara delante de ellos delante de él, dice el Papa Juan Francisco que él los bautizaría. Mi alma te alaba, Jehová. Eso es noticia. Que engañarán, dice Quito, si fuere posible, a los escogidos. Después del rapto, los primeros que van a ser engañados son los líderes religiosos falsos, hermano. El líder de la iglesia oficial popular con sede en Roma, para empezar por ahí, y todos los demás líderes de iglesias y religiones anticristianas y del mundo entero, millones serán engañados por haber rechazado a Cristo. Y sin Cristo y sin el Espíritu Santo no habrá manera de discernir y serán engañados millones y se perderán. Oh, gloria a Jehová. Antes de cerrar, 2 exhortaciones, hermanos, para la iglesia en este tiempo tan decisivo. Primera de Juan 4:1, dice el apóstol: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuidado con los que se suben al púlpito en tu iglesia, hermano, que son pastorcéntricos y no cristocéntricos, que hablan de todo pero no enfocan a Cristo, no levantan a Cristo, no glorifican a Cristo, no hablan de la sangre de Cristo, de la muerte y la resurrección de Cristo, de las almas que solo puede salvar Cristo, sino de otras cosas, de prosperidad y tantos otros temas, y no le dan la gloria a Dios, sino que se dan la gloria a ellos mismos. Cuidado en la iglesia, porque hay falsos ministros, falsos pastores, y aún se hacen llamar apóstoles, pero no tienen el Espíritu de Dios, y usted se da cuenta por el mensaje, lo que predican. Mi alma te alaba. Cuidado. No, probad los espíritus, dice la palabra. Si confiesan que Jesucristo es Dios venido en carne, es de Dios, son siervos de Dios, y si niegan eso, no son de Dios, y ese es el espíritu del anticristo. Y Judas en su epístola, verso 20, dice: amados, oye esto, hermano, dice: sobreedificaos sobre vuestra santísima fe, dice, orando en el Espíritu Santo. Ora en el Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo cada día, hermano. Ahí está la clave para mantenernos en la verdad y no movernos ni a la izquierda ni a la derecha, para tener discernimiento espiritual y rechazar lo que parece de Dios pero no es de Él. Oh, solo orando en el Espíritu Santo podremos ser guardados del mal y del error y el engaño. Oh, mi amigo, si aún no eres salvo, arrepiéntete de todos tus pecados. Cree en Jesús, conviértete a Él y vive para Él, pues Él ya viene. Lucas 12:40 exhorta: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Al fin vendrá su rapto prometido para llevarse al pueblo que lo quiso. Bien, amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos un tema que no es muy común tratarlo en los púlpitos de las iglesias y aún en la radio, como lo es el tema de los extraterrestres. Programa 2385, con el mensaje titulado Los extraterrestres y el engaño final. Alerta, iglesia, Cristo ya viene. Sin duda, hermano, un programa como el de hoy, usted querrá escuchar el audio de nuevo para repasar toda la información que se dio y así también escuchar la palabra ungida, poderosa que el Espíritu Santo dio sobre este tema y compartirla con contactos, todos los que usted tiene en su WhatsApp. Con mucho gusto se lo enviaremos hoy a su WhatsApp. Si nos escribes a nuestro WhatsApp, en un instante te daré el
el WhatsApp. Mi esposa dará los números. Pon primero el signo más seguido del número 1 y luego los números que a continuación mi esposa les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928. Así es, alabado sea Dios. Hermano, los tiempos están maduros. Tu aporte económico es vital, hermano. Lápiz y papel otra vez, anota el número donde puedes depositar tu ofrenda urgente para Impacto Espiritual. Cuenta número 0418 0100 27 96-8. Repito, 0418 0100 27 96-8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual, Banco General. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual, Banco General. De antemano, gracias, hermano, por tu aporte. El Señor te bendiga y te lo multiplique. Esperamos esa ofrenda urgente esta misma semana o hoy mismo, si fuera posible. Y si vives fuera del país, quiere ofrendar fuera de Panamá, escribe o entra a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net. Haz clic en la pestaña que dice donaciones y ahí aparecerá más información. Y al escribir a nuestro WhatsApp solicitando el audio del programa de hoy, hermano, recuerda el título del mismo, el mensaje titulado Los extraterrestres y el engaño final. Alerta, iglesia, Cristo ya viene. Para cualquier pregunta o inquietud o petición de oración, con mucho gusto te atenderé. Marca de una vez el siguiente número aquí en Panamá. Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual. Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre. Gracias por escuchar Impacto Espiritual. Si te gustó nuestro contenido, danos un like, suscríbete, comenta y comparte para que sea de bendición para otras personas. El Señor te bendiga.